Bueno, muy buena tarde. Después de este emotivo acto, vamos a continuar con el programa. Es una conferencia magistral que nos va a dictar la doctora Silvia Palomo Piñón, excelente nefróloga y, como fue ya presentada, investigadora, responsable de RITA, que es una investigación de hipertensión arterial a nivel nacional, y forma parte esencial del grupo Greta, presidente también, directora, perdón, de esta sociedad. Sin más preámbulo, solamente anotando que nos acompaña como secretario el doctor Arturo Guerra, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, que va a estar junto con nosotros, y dejamos a la doctora Silvia para que nos dé su presentación. Bueno, pues me corresponde platicar con ustedes un poco más de lo que hemos estado platicando en esta mañana, y agradezco muchísimo de veras a Greta que me dé la oportunidad de estar con ustedes, y también a Sanofi por ayudarnos a tener este simposio. Pues bueno, estos son mis conflictos de interés. Le agradezco al doctor Ramos Cházaro por la presentación. Y bueno, quiero empezar a platicar con ustedes dejando sentado un término importante. ¿A qué le llamamos sinergia? Si usted busca en el diccionario qué significa la palabra sinergia, seguramente verá que tiene varios sinónimos importantes, pero una de las dos palabras fundamentales que considero yo que debemos aprender en esta mañana es justamente que sinergia significa algo que coopera, algo que se coordina para tener un beneficio común. Y tal como hemos visto durante toda la mañana, el concepto de hipertensión arterial y su tratamiento es justamente compatible con este concepto de sinergia. Este concepto de sinergia, si me ayudan con la que sigue, por favor. Ya entendí cuál es el problema, es que es el botón del otro lado, para los que sigan, ¿eh? Es el de acá y no es el de acá. Muy bien. Tal como hemos platicado durante muchas ocasiones en esta mañana, el concepto de hipertensión arterial y su tratamiento realmente ha ido cambiando a lo largo de los años. Anteriormente, los que somos un poco viejitos en la medicina, nos enseñaron a que el tratamiento de la hipertensión fundamentalmente tendría que ser enfocado a la cifra. Pero tal como el podio de Puebla nos acaba de marcar maravillosamente bien, el tratamiento de la hipertensión arterial no solamente es cuestión de cifra, es cuestión de factor de riesgo. Y cuando tú estás sentado frente al paciente, estás en la consulta y estás tratando de saber qué le vas a prescribir, lo que ahora nos enseñan las diferentes entidades académicas internacionales y nacionales es que no es solamente la cifra. Tú, desde el punto de vista clínico, puedes ser capaz de establecer qué factores de riesgo tiene el paciente. Y justamente esta tabla que revisábamos con Martín hoy por la mañana nos muestra que la práctica clínica es muy importante en el tratamiento de la hipertensión. Hemos visto que el identificar desde el punto de vista clínico los factores de riesgo, pues no es cuestión difícil para un médico, bueno, a menos que no haya ido a la facultad de medicina, sino a la de arquitectura. Pero los médicos casi siempre sabemos desde el punto de vista clínico en qué etapa se encuentra nuestro enfermo. Por lo tanto, hacer una prescripción basada en la estimación del factor de riesgo y en el potencial riesgo cardiovascular, pues no debiera de ser ningún problema para ti y para mí. Pero bueno, tablas como estos algoritmos que son extraídos del PAI
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos ayudan a identificar claramente cuáles son esos factores de riesgo, a qué le debemos de llamar daño a órgano blanco y a qué le debemos llamar complicación cardiovascular cuando ya está presente. Sabemos que estos algoritmos terapéuticos nos invitan a utilizar combinaciones en una sola tableta, justamente para que podamos reducir la presión arterial tan pronto como sea posible. Pero justo como hemos platicado en la mañana, la invitación que nos hacen estos algoritmos debe de estar basada en tu juicio clínico. Evidentemente, esto no es una receta de cocina y cuando tú estás frente al paciente, tienes ese juicio clínico que te ayuda a definir esto sí o esto no. Pero finalmente sabemos ya que la disminución de la presión arterial es algo fundamental. Claro que sí lo es, porque tal como lo muestra esta gráfica, disminuir las complicaciones cardiovasculares es ahora un objetivo. No solamente disminuir la cifra de la presión, tú y yo tenemos que estar bien pendientes de que cualquier cosa que le vayas a prescribir al paciente te tiene que ayudar a disminuir las complicaciones cardiovasculares. Y cuando hablamos de complicaciones cardiovasculares, bueno, la diapositiva es muy clara. Nos dice, disminuye por favor la posibilidad de que tu paciente pueda tener un evento vascular cerebral, pueda desarrollar alteraciones en la función cardíaca, falla cardíaca, arritmias como la FA, problemas con su majestad el riñón, por cierto, y finalmente las complicaciones en los vasos periféricos. Esto tú y yo lo sabemos sin ninguna duda, lo hemos recordado bastante bien durante el transcurso de toda la mañana. Pero mira, si ese fuera nuestro único quehacer, pues ya estaríamos del otro lado. Tenemos un enorme arsenal de medicamentos que nos ayudan a lograr este objetivo. Sin ninguna duda, le prescribas lo que le prescribas, le va a bajar la presión arterial. Claro, si se lo prescribes de acuerdo a las recomendaciones actuales, te garantizo que vas a tener éxito. Pero el problema básico es que nuestro paciente con hipertensión arterial no solamente tiene una cifra elevada. Esta persona tiene otras comorbilidades y tiene otras condiciones que ayudan a que el riesgo cardiovascular no se mantenga estable. Mira esta tabla es una creación propia y traté de buscar los estudios mexicanos que nos pudieran decir con cuántos factores de riesgo viene acompañado el paciente con hipertensión. Es decir, tenemos un paciente que no es soltero, está casado, pero está casado no solo con un factor de riesgo, es bígamo, este paciente tiene muchísimas esposas. Las estadísticas nos dicen que en nuestro país, prácticamente, según el RENATA, el 65% de nuestros pacientes hipertensos son bígamos. Van acompañados de más de 2 factores de riesgo. Algunos otros datos indirectos nos dicen que aproximadamente el 18%, pero ¿sabes cuál es el asunto? El asunto es que nuestro paciente con hipertensión no es monógamo, es un paciente que tiene dificultades. Y bueno, eso de no ser monógamo es complicado dentro y fuera de la hipertensión arterial. Si no, estoy segura que ustedes me pudieran dar muchos ejemplos. Pero el no ser monógamo, señores y señoras, realmente nos traduce o tiene sus consecuencias clínicas. Y las consecuencias clínicas nos las han dicho prácticamente todos los sistemas de salud. Nos han dicho que 1/3 o menos de 1/3 de nuestros pacientes hipertensos son monógamos. Tienen no tienen ninguna comorbilidad. La gran mayoría, más de la mitad de nuestros pacientes se acompañan de otras comorbilidades. ¿Y ya te fijaste cuál es la más frecuente? La más frecuente es la enfermedad renal crónica, justamente muy compatible con los datos que nosotros presentamos a ustedes el día de ayer con Rita.
Realmente la enfermedad renal crónica es un verdadero problema, pero bueno, ¿ya viste quién es el segundo? La diabetes. La diabetes y todos los trastornos metabólicos representan un problema importante para nuestro paciente con hipertensión. Eso no quiere decir que el resto de las comorbilidades sean menos importantes, por supuesto que no. Pero la idea que te quiero dejar es: mira a ese paciente que está sentado enfrente de tu escritorio. Ese paciente tiene más de 2 factores de riesgo y al tener más de 2 factores de riesgo, tiene complicaciones sistémicas que tú tienes que atender, además de la cifra de presión arterial. Bueno, por eso durante este congreso, el grupo Greta ha insistido en que todas las acciones que tú y yo hagamos en el consultorio tienen que estar enfocadas a la atención integral. Y bueno, dicen que los cardiólogos son expertos en enseñarnos estudios que se acaban de publicar hace menos de 2 horas. Bueno, este estudio me lo encontré hace un par de días. Es un estudio de 2023, es de la Sociedad Europea de Cardiología, y es un estudio realmente útil para lo que yo quisiera platicarte el día de hoy. Recuerda, estamos hablando de sinergia, y aunque yo no soy cardióloga, soy nefróloga, el haber encontrado con este estudio me ayuda mucho a transmitirte una información que es una información latente. Siempre está vigente y a ti y a mí nos ayuda a poder cambiar la forma en la que hacemos el aspecto clínico. Mira, por favor, esta figura. Esta figura nos dice que todas las acciones integrales deben de estar relacionadas con la educación al médico, que es justo lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos aprendiendo, pero también tiene que ver con aspectos importantes, con la inercia que tú y yo solemos ejercer en la consulta, la adherencia al tratamiento de los pacientes, el uso de tecnología remota, el tratamiento farmacológico y no farmacológico que tampoco el día de hoy con el simposio que presentó Puebla, pero también tiene mucho que ver las políticas públicas en salud. Por tanto, el problema clínico que tú y yo tenemos es que todas estas acciones deben de estar encaminadas, sí, a disminuir la cifra, pero también a disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y mira, estos cuadros, estos círculos que ves tú en la pantalla, en realidad resumen mucho de lo que hemos platicado el día de hoy. El paciente tiene factores, el tratamiento tiene factores, pero los médicos también tenemos algunos factores que necesitamos atender. Por tanto, las estrategias para poder disminuir y lograr el éxito terapéutico que nosotros queremos y hacer esa sinergia que estamos buscando, bueno, primeramente quisiera platicarte que reducir la complejidad del tratamiento es un asunto fundamental. Segundo, tenemos que ocuparnos en que el paciente entienda perfectamente bien por qué es importante que él haga su tratamiento, que lo haga y no lo abandone, por favor. Tercero, habría que trabajar en algunos aspectos que nos competen a nosotros, fundamentalmente por la inercia terapéutica. Otro aspecto importante es utilizar la tecnología y finalmente las políticas públicas. Vamos entonces a irnos de manera ordenada para poder abordar de manera breve todos estos puntos. Vamos a empezar con la complejidad del tratamiento. Durante todo este congreso hemos escuchado grandes ponentes y expertos en hipertensión que nos han dicho que el uso de combinaciones en una sola tableta es lo mejor que podemos hacer. Claro, esto sin ninguna duda nos va a ayudar a disminuir la cifra de presión arterial. La gráfica que observas a tu lado derecho, bueno, no tiene ninguna duda. Si tú utilizas
terapia combinada en una sola tableta, que el término en inglés es Single Pill Combination, SPC, es lo que vamos a decir de ahora en adelante, pues bueno, tienes mucha probabilidad de que las cosas te salgan bien. Hay algunas desventajas que tiene el uso de utilizar una sola tableta, como por ejemplo, no hay mucha flexibilidad para reducir las prescripciones, pero bueno, la ciencia ha ido avanzando tanto y ahora tenemos combinaciones con dosis bajas y dosis altas de prácticamente todos los medicamentos. Dicen los expertos que hay alguna dificultad algunas veces cuando existen complicaciones relacionadas a ciertos medicamentos, pero bueno, si miras el cuadro de las ventajas, en realidad el cuadro de las ventajas te dice que tienes muchísimas más ventajas que desventajas. Ahora, pasemos al punto de mejorar la adherencia y la permanencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque está bien relacionado a lo que acabamos de comentar hace unos momentos. Utilizar un tratamiento combinado en una sola tableta ha sido la mejor estrategia que se ha descrito hasta ahora para mejorar la adherencia del paciente a su tratamiento y hacer que el paciente no renuncie a él. Imagínate tú, yo veo pacientes con insuficiencia renal o con enfermedad renal crónica. Si alguna vez te has fijado en la cantidad impresionante de medicamentos que toman, déjame te cuento que, bueno, la permanencia del paciente en los tratamientos suele ser muy difícil. Estoy segura que tú has tenido la misma experiencia. El uso de combinaciones farmacológicas en una sola tableta sí nos ha ayudado a mejorar esta compliance del paciente para que el paciente se tome su medicamento. En realidad, el hecho de que el paciente tome su medicamento y permanezca en el tratamiento nos va a ayudar ciertamente a mejorar la cifra, pero no solamente la cifra, sino que también nos va a ayudar a disminuir todas esas complicaciones. Existen muchos estudios sobre la adherencia y sobre la permanencia que nosotros obtenemos cuando utilizamos la single pill combination. Este simplemente es un ejemplo de todo lo que tú puedes encontrar en la literatura. Y bueno, la complejidad de una terapia combinada realmente es un problema. Antes, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en algunas otras instituciones públicas, pues no teníamos la manera de tener combinaciones. ¿Te acuerdas? Los que ya somos viejitos, hacíamos un montón de recetas por tratamientos antihipertensivos. Ahora, gracias a las acciones de la Alianza por un Corazón Saludable y a las acciones de algunos de los miembros de Greta, por supuesto que ya tenemos las combinaciones en el sector público. Esto definitivamente ha ayudado. Ya no existe el pretexto de que tenemos que hacer muchas recetas y utilizar las terapias separadas. Este asunto es tan importante que, bueno, la adherencia y la permanencia a los tratamientos farmacológicos realmente forman parte de las actualizaciones y las recomendaciones de la hipertensión arterial. Estoy segura que muchos de ustedes conocen los algoritmos, el PAI. En realidad, no sé si todos trabajan en el sector público o en el sector privado, pero es una realidad que este asunto ya es un asunto que está empezando a hacer conciencia en México. Y mira, dentro de las premisas fundamentales de los tratamientos antihipertensivos, justamente se encuentran estos dos temas. Pero, ¿sabes? El responsable de estas acciones, de esta adherencia y de esta permanencia al paciente, pues justamente somos tú y yo. En realidad, a veces tenemos muchos problemas con los tiempos que nos marcan en la consulta, ¿sí o no? Nos dicen en el primer nivel de atención que son 15 minutos por paciente. En los terceros niveles, pues de repente nos dan 5 minutos más, ¿no? 20 minutos y a ver cómo le haces. Le mides la presión, platicas con él, lo educas para que tenga adherencia y permanencia
le resuelves las dudas y bueno, tenemos que hacer una enorme cantidad de acciones, ¿sí o no? Tú te preguntarás, pues yo no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno, esperemos un poquito a que avance la charla y seguramente podremos encontrar la mejor solución personal. Muy bien. Entonces, dentro de este poco tiempo que tú tienes en la consulta, hay un aspecto importante que me gustaría platicarte y es ese asunto de la inercia. La inercia ha sido dibujada de un montón de maneras. A mí me gustó este dibujo que te presento en pantalla, porque justamente estamos así, ¿a poco no? Estamos súper ocupados, tenemos un sinfín de cosas que hacer que ya mencionamos hace un ratito, y cuando llega Enrique con el nuevo artículo que se acaba de publicar y llega y dice, mira lo que nos han dicho, volteamos y le decimos, no thanks, estamos realmente ocupados. Un pretexto grande que tenemos los médicos para no implementar las recomendaciones tan pronto como quisiéramos es justamente que estamos muy ocupados, ¿sí o no? Digo, el que no esté ocupado es que seguramente acaba de abrir el consultorio privado, pero después de cierto tiempo el consultorio privado está lleno, justamente porque ese es parte de lo que hay que hacer, tenerlo bastante lleno. Pero los libros o la literatura en general nos ha dicho que la inercia es una forma de no adherencia, pero del médico. Estamos acostumbrados a hablar de la falta de adherencia al tratamiento del paciente, pero el médico también tenemos una falta de adherencia a varias cosas. En la diapositiva te lo resumí. A veces no queremos ningún tipo de actualización médica. Es decir, soy muy sabio en mi propia opinión y bueno, lo que aprendí se convierte en ley. Entonces, no quiero actualizarme, no quiero hacer más nada porque finalmente me voy a jubilar y bueno, me voy a dedicar a hacer otra cosa. La medicina no será mi quehacer. No es cierto, es solamente un ejemplo. A veces, bien, no queremos actualizarnos al avance de los objetivos terapéuticos. Hace rato mencionaba el doctor Martín Rosas y algunos otros ponentes como el doctor Cardona, decían, bueno, es que al médico le da miedo, ¿no? Y bueno, sí nos da miedo. Digo, el que no le haya dado miedo a hacer una prescripción que nunca ha hecho, bueno, pues claro que te da miedo. Pero recordemos una cosa, tener miedo es natural, es humano, ¿no? Es parte de lo que nosotros tenemos como mecanismo de defensa para no tener problemas. En medicina tenemos que tomar prestada la sabiduría. La sabiduría prestada de otras organizaciones, de otros grupos académicos, es válida entre nosotros. Porque, bueno, Silvia Palomo no puede hacer todos los ensayos clínicos controlados que se requiere para que sea sabiduría propia, ¿no? Tenemos que aprender a tomar prestada la sabiduría de otros grupos. Y créanme, estos grandes grupos que hacen recomendaciones, pues no las hacen a la y se va. Se las hacen realmente con un conocimiento de causa. Por lo tanto, al yo resistirme, al no actualizar mis objetivos terapéuticos, evidentemente lo único que estoy mostrando, pues es que soy muy sabio en mi propia opinión. Y tercero, nuestra organización. La organización en la que trabajamos, claro que tiene que ver. De repente yo puedo estar muy actualizada, puedo traer aquí en la mano el artículo y la recomendación que se acaba de dar, pero simplemente en donde yo trabajo, pues no funciona así. Entonces, el no tener un cambio objetivo no es una cosa únicamente unifactorial, es multifactorial, pero lo único que podemos hacer tú y yo es sí tener acciones precisas en lo que a nosotros nos corresponde. Hipertensión, mis queridos colegas, la actitud conservadora
de no modificar el tratamiento farmacológico de un paciente cuando el paciente lo requiere, por supuesto que tiene consecuencias. Y esto no solamente desde el punto de vista terapéutico, fíjate que me encontré este concepto de inercia diagnóstica. La inercia diagnóstica básicamente la ejercemos cuando tenemos un paciente muy complicado. Es decir, es ese paciente hipertenso que cuando llega, pues todo le duele, ¿no? Le duele de la punta del pelo a la punta del pie y tú ya estás viendo el reloj, caray, porque bueno, ya está el que sigue y el que sigue y el que sigue. En realidad, ese paciente muy complejo es el que los grandes investigadores nos ha dicho, le fallamos muchas veces en el diagnóstico y tener en realidad problemas en este tipo también le ocasiona problemas al paciente. Este trabajo que ves en tu pantalla fue el trabajo más grande que encontré al respecto. Aquí tienes a 35,424 expedientes de 428 unidades de atención primaria en España. Es un estudio enorme, ojalá lo pudieras revisar. El mensaje fundamental que tiene este estudio, que tú y yo cometemos el error de tener inercia diagnóstica cuando tenemos a los pacientes con más de una comorbilidad. La literatura nos ha llenado de recomendaciones, ¿no? Te dice, mira, puedes hacer A, puedes hacer B, puedes hacer C, para que no tengas esa inercia terapéutica. Pero bueno, en realidad, la tecnología ha venido para echarnos una mano también en ese sentido. La tecnología tal vez ha sido el avance más importante que hemos tenido, no para que supla la capacidad que tú tienes de tomar decisiones, no, simplemente para que te ayude a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, utilizar la tecnología que tengas al alcance es una buena manera de remediar esta situación. Esta tecnología nos ha ayudado también a que el paciente participe. En realidad, ese concepto de que el paciente va, se sienta y ay, a ver qué me van a dar, y bueno, si resulta el tratamiento bien, si no resulta es culpa del doctor, eso ya no es vigente en nuestros tiempos. La tecnología y particularmente la pandemia por COVID, ¿a poco no nos ayudó a aprender a utilizar tecnología? Particularmente sí. En realidad no soy muy clever para la tecnología, pero tuve que hacerlo y tuve que implementar algunas acciones importantes en mi consulta privada. Y esto estoy segura que tú también lo tuviste que hacer. Por tanto, la tecnología en poca o mucha magnitud, en poca o mucha dificultad, claro que te ayuda. En Greta, en el año 2022, hubo un esfuerzo importante que se hizo con las entidades latinoamericanas para poder tratar de saber qué pensaban los médicos mexicanos con relación a la tecnología. Bueno, en realidad esta es una encuesta muy buena porque de repente uno suele pensar que los médicos mexicanos no nos gusta la tecnología, pues simplemente porque no tenemos el recurso. Simplemente no existe donde yo trabajo y bueno, allá en Tinguindín de las Manzanas, donde doy mi consulta, pues con trabajos tengo un teléfono público donde hablar. Pero saber qué piensa la gente es algo importante, es algo fundamental. ¿Para qué? Para poder hacer acciones que puedan cambiar el entorno en donde nosotros vivimos. Mira, esa es la publicación. La publicación es muy interesante. Yo realmente te invito para que la leas. Pudiera describirte aquí el análisis descriptivo y el univariado, pero no. Me gustaría que vieras el análisis multivariado. El análisis multivariado, que bueno, es lo más cercano a la realidad que tenemos en estadística, nos dice que México y Latinoamérica son regiones en donde se entiende la necesidad de utilizar tecnología. Y los médicos como tú y como yo, sí
la disposición de aprender a hacerlas si es que no las sabemos y sí tenemos disposición para poder utilizar este recurso. Esto es algo fundamental. ¿Sabes por qué? Porque también creemos que las personas que les gusta utilizar la tecnología son las personas que se dedican a educar, personas que van a las universidades, que forman maestros o doctores y que ellos tal vez sean los que más se beneficien. Pero fíjate que no, la población mexicana dijo, aunque yo viva en Tinguindín de las Manzanas, aunque no tenga alumnos de maestría o doctorado, aunque yo no tenga médicos residentes a mi cargo, me encantaría aprender a utilizar la tecnología. Esto es algo fundamental porque cuando llegue el recurso, que no sé cuándo vaya a llegar, seguramente lo vas a utilizar. Entonces, es necesario que generemos acciones que nos permitan sistematizar la forma en la que hacemos las cosas y disminuir ese riesgo que nosotros tenemos de la inercia terapéutica, la inercia diagnóstica y sobre todo fomentar que el paciente tenga adherencia y permanencia a su tratamiento. En realidad, esta imagen es extraordinariamente ilustrativa y sí, acaba de salir a principios de abril de este año. El European Heart Journal publicó este trabajo y realmente les invito a que tomen la referencia bibliográfica. Es una referencia muy ilustrativa. Finalmente, no vamos a hablar de política, conste. Aquí no vamos a hablar de política, pero es indispensable tocar el tema desde la trinchera que a ti y a mí nos corresponde. Y bueno, con respecto a este punto, déjame decirte, los tomadores de decisiones no son totalmente responsables de las acciones que hacen, pero no porque sean irresponsables, simplemente porque tú y yo, como médicos, no hemos generado datos lo suficientemente concretos, buenos, representativos de toda la República para que estas personas puedan tomar decisiones correctas. Con esto, quiero volver a decirte lo que Greta está tratando de hacer en todo el país. Greta está tratando de que tú también participes con Rita. Rita es un esfuerzo importante que está realizando Greta, que costó muchas horas de trabajo físico, pero sobre todo de trabajo intelectual. Rita es justamente el resultado de esa preocupación que existe entre el grupo de personas que integran Greta para poder darle a esos tomadores de decisiones lo más que necesiten para poder tomar decisiones correctas. Que no exista el pretexto de que como no hay datos mexicanos, los tenemos que tomar de otros datos. O bien, lo que comentaba sabiamente el doctor Alcocer en alguna de sus pláticas. Ser mexicano, pues es cuestión de pasaporte, ¿no? O es cuestión del lugar donde naciste. Más bien, tenemos que hablar de los factores de riesgo. Esos factores de riesgo que yo tengo en la Ciudad de México, ¿son los mismos que tiene Puebla? Bueno, los doctores hace ratito nos dijeron que sí, ¿no? El doctor, no me acuerdo de su nombre, pero el doctor Lalo Rivera nos mostró en su charla que Puebla también tiene una altísima prevalencia de factores de riesgo, sobre todo de esos factores de riesgo metabólicos, que bueno, no creo que sean tan diferentes en todo el país, pero bueno, trabajar en este registro nacional de hipertensión es una acción concreta que tú y yo desde nuestra trinchera podemos hacer. Por eso está ahí la invitación permanente. ¿Qué quisiera yo concluir contigo en esta mañana? Bueno, sí, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El paciente que se sienta detrás de tu escritorio es un paciente que tiene necesidades múltiples. Hemos dicho un poco de broma que es un paciente que tiene
muchas esposas, está casado con muchos problemas, diría yo. Pero bueno, no es un paciente que viene solo, es un paciente que tiene muchas comorbilidades. Las estadísticas nos han dicho que más de la mitad de los pacientes hipertensos son candidatos a la terapia combinada. Claro que son candidatos. Obviamente, tu juicio clínico es el que impera en esta decisión, pero utilizar la terapia combinada en una sola tableta realmente mejora o ayuda a que todas las acciones sean sinérgicas, ya que no solamente te va a ayudar a disminuir la cifra de presión arterial, sino que te va a ayudar a disminuir algunas otras cosas como la adherencia, la permanencia al tratamiento de los enfermos y de manera indirecta te va a ayudar a que tú modifiques un poco esa inercia terapéutica, tal vez inercia diagnóstica que también exista en nuestro medio, que son situaciones inherentes totalmente al personal médico. Pero si tú sabes que existe manera de simplificar el tratamiento, si sabes que te puedes ayudar de la tecnología, seguramente podrás mejorar la forma en la que atiendes a los enfermos y podrás mejorar los objetivos terapéuticos que hay, no solamente en la cifra, sino en la reducción de los eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial sí necesita tratamiento sinérgico. Este tratamiento sinérgico está al alcance ya de lo que tú y yo podemos hacer. Tenemos directrices, tenemos acciones puntuales, muy concretas. Solamente falta que te animes a tomarlas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, como siempre nos tiene acostumbrados la doctora Palomo, excelentes presentaciones, muy claras, muy didácticas, pero sobre todo nos deja, como hemos platicado, nos deja tareas. Creo que fue muy clara, muy explícita en las tareas que nos tenemos que llevar. En fin, como es conferencia magistral, no le podemos hacer preguntas a la doctora, así que le agradecemos mucho su presentación. Gracias, Elvia.